¿no? Inclusive. Listo. Bueno, vamos a dar lugar a la siguiente disertación. Ismael Nafría, hoy hablábamos de la gente que viene desde muy lejos y que tenemos la suerte de que estén en Puerto Madryn, en Argentina, para brindar capacitación. Así que él es español, cambiamos el cartelito. Es periodista, es el creador del newsletter Tendencias y además, entre muchísimos libros, estuviste en la reinvención del New York Times, ¿no? Eso es así. Bueno, te voy a dejar el micrófono, te dieron micrófono. A ver, tenemos micrófono para él. Ah, pasamos el... Sí, sí, está bien. Bueno, arrancás y después sí damos lugar a las preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias por Ana, por la introducción, Andrés y a todo el equipo de ADEPA por la invitación, la oportunidad de estar nuevamente pues, en otra ocasión acompañándoos y intentando bueno, pues, aportar y ayudar en la medida de lo posible a que esta industria pues, pueda ir avanzando, ¿no? Yo hoy lo que os he venido a contar tiene que ver con algo un poco distinto a lo que hemos escuchado hasta ahora, ¿no? Que estaba muy vinculado al mundo de la inteligencia artificial y al futuro del periodismo. Yo vengo a hablar mucho también del futuro del periodismo, pero mucho de inteligencia humana y de cosas que los periodistas y profesionales podemos hacer para que nuestros productos pues, sean lo más convincentes posibles, ¿no? Bueno, solo ya Ana comentó el libro que hice el New York Times y también publiqué hace un par de años el libro también sobre la transformación digital de Clarín, que justamente hemos celebrado hace unos días en Buenos Aires el 80 aniversario, ¿no? Y bueno, yo desde hace unos años ya pues publico la newsletter Tendencias, hace ya más de 8 años, donde intento analizar y seguir lo que sucede en el mundo de los medios y de los contenidos digitales, y tengo otras 2 newsletters, que estas 2 las hago en colaboración con una de mis hijas, que es Hoy en Internet y On the Net Today, y es un poco lo mismo en español y en inglés sobre recursos interesantes en el mundo digital, ¿no? Los objetivos que, bueno, tras comentarlo en la invitación de Andrés y para ver qué podía ser útil explicar hoy, los objetivos de esta sesión para mí serían estos, ¿no? Por un lado, que entendáis que una newsletter puede ser realmente una gran herramienta para un medio. Para que eso suceda, ¿qué características son necesarias que este producto, la newsletter, tenga, ¿no? Repasaremos estas claves rápidamente, veremos ejemplos que creo que pueden ser inspiradores y lo que me encantaría es que al acabar la sesión o ya durante la sesión, pues todos y todas fueseis pensando, pues voy a lanzar esta newsletter en mi medio o voy a renovar esta newsletter que tenemos un poco con el objetivo de avanzar en este engagement con nuestra audiencia, que es yo diría es uno de los objetivos fundamentalísimos. Si vemos lo que se habla en todos los foros de periodismo hoy en día y del futuro del periodismo, del negocio de los medios, el engagement es como una palabra mágica que dice muchísimo de hacia dónde debemos ir, ¿no? Así que estos serían los objetivos. Ya me dirán si alguien realmente después lo quiere hacer o no y estaré encantado de comentarlo, ¿no? Sobre las newsletters, es un formato que tiene mucha historia, evidentemente, pero que desde hace unos años, este es un artículo que publicó el ya fallecido David Carr hace unos años, columnista en el New York Times sobre medios, ¿no? Del año 2014, y que tituló, hablaba de la muerte anunciada de las newsletters, ¿no? Que se ha anunciado, de hecho, en diversas ocasiones y que no solo no se ha producido, sino que hay como un renacimiento increíble de este formato y de lo que puede aportar a los medios, ¿no? Y esto lo decía, bueno, como escribía él, que era magnífico y muy irónico y divertido, y decía, pues tiene el placer de presentar una radical tecnología editorial, ¿no? Que ha llegado y que está teniendo mucho éxito y que puede ayudar a todas las compañías, grandes, medianas y pequeñas, el correo electrónico, ¿no? Que era una cosa que el correo electrónico pues, es una herramienta
previa incluso a la web, bueno, bastante previa a la web, ¿no? Utilizada por más de la mitad de la humanidad utiliza el correo electrónico de manera habitual, es una herramienta básica de comunicación fundamental para los negocios. Y este cartel es una exposición que se hizo en Londres en el año 2023, que de manera provocativa pues se titulaba "El email ha muerto", ¿no? Y era justamente todo lo contrario, ¿no? Bueno, todo esto es para intentar convenceros de que valen la pena las newsletters y que son una herramienta realmente muy útil. Cuando decimos qué es una newsletter, y empezaré con eso luego las claves para hacer un buen producto, las primeras cosas que hay que entender es que es un correo electrónico, algo tan sencillo como un correo electrónico con todo lo que eso supone, que luego detallaré. Es una herramienta de comunicación directa con nuestra audiencia, puede ser un producto periodístico de comunicación, es la base o puede ser la base de una comunidad de lectores. Una herramienta puede ser también, si lo llevamos al terreno más personal, una herramienta de desarrollo profesional, una gran herramienta de engagement con la audiencia para todo tipo de medios, ¿no? Y para conseguir que realmente una newsletter pues, sea esta gran herramienta de engagement que estamos aquí prometiendo, ¿no? Pues hay una serie de claves, ¿no? que llevo mucho tiempo pues, analizando y estudiando newsletters de todo tipo e intentando extraer las cosas que creo que son esenciales para que esa newsletter funcione. Las voy a repasar ahora a continuación. Son 18 puntos, son muchos. Iré rápido en algunas slides, pero la presentación la tendréis, de manera que he preferido dejar detalle en la presentación para que quien quiera luego repasarlo pues lo pueda hacer, pero aquí iré un poco ágil para no agotar, para que Andrés no me ponga los 5 minutos cuando aún me queden 20 minutos de explicación. Intentaré que no suceda eso, ¿no? Como decía, la primera es un mensaje de correo electrónico. Esto define el producto de manera esencial, ¿no? Es un correo que enviamos, y disculpas porque estoy viendo que hay, por mi culpa en la transformación del documento, errores, no aparecen los acentos, pero lo revisaré y la enviaré correctamente. Es un correo que enviamos a personas individuales con nombre y apellido y que, esto es importantísimo, han solicitado recibir ese correo. Por tanto, les interesa lo que les podamos contar, ¿no? Es, como decía, una herramienta de comunicación directa entre el que lo envía y el que lo recibe, porque se lo enviamos a aunque lo reciban miles de personas, se lo enviamos a cada persona y lo recibe cada persona en un espacio personal. Esto es importantísimo, es nuestra lista de correo, nuestra, no de una red social, no de un tercero, es nuestra, podemos hacer con ella lo que consideremos o lo que el usuario nos haya permitido, ¿no? Al ser un correo electrónico, llega a un espacio privado. Esto tiene también muchas implicaciones. Aquí no hay algoritmos que deciden por nosotros pues, qué vemos o qué no vemos, a quién vemos. No. Recibiremos el correo y lo abriremos o no, pues en función de otros elementos, de si nos parece interesante, de si la experiencia es satisfactoria, del tiempo que tengamos, de lo que sea, ¿no? Por tanto, el usuario está en posición de poder, de autoridad en ese consumo, que es algo que hoy en día se valora, digamos, causa satisfacción en el usuario poder tener ese control, ¿no? Y al ser un correo así personal, admite una interactividad, un tipo de mensaje mucho más o de comunicación mucho más conversacional que ayuda justamente a conseguir una de las cosas que también muchos medios están intentando lograr, que es la conexión auténtica con los usuarios, ¿no? Me gusta poner un ejemplo en ese sentido de un periodista pues que en teoría, bueno, en teoría no, y en la práctica ya ha retirado, un gran presentador de noticias en Estados Unidos, Dan Rather, que ya se retiró de presentar los informativos, pero que a sus más de 90 años sigue escribiendo cada día una newsletter que reciben centenares de miles de personas, que le permite conectar increíblemente bien y de manera directa con mucha gente y seguir ejerciendo, de hecho, su tarea periodística, que es lo que está haciendo, ¿no?
Y en esta línea, cuando antes veíamos el mensaje, antes veíamos el mensaje de David Carr hablando en 2014 de esta nueva tecnología revolucionaria de los correos electrónicos, ¿no? Un par de años antes fue cuando empezó realmente en 2012 a cuajar esta nueva visión de lo que una newsletter podía ofrecer, y eso pasó porque se empezaron a crear productos que van en la línea de lo que hoy iremos viendo, ¿no? Y de hecho, uno de los primeros medios que lo empezó a hacer fue Quartz, y los llamó emails, además, que es de los pocos medios que no las llamó newsletters ni boletines, las llamó emails, porque dice, es lo que son correos electrónicos, ¿no? Ese mismo año hubo otro lanzamiento que también marcó como un poco la pauta de lo que podía ofrecer una newsletter, que fue The Skim, que lanzó The Daily Skim. Lo hicieron dos periodistas, mujeres de una cadena de televisión de Estados Unidos, que querían hablar de una manera mucho más normal y digamos, auténtica, pues con la mujer millennial, y crearon esta newsletter que, bueno, llegó a tener como 5 millones de usuarios o usuarias, y el año pasado fue adquirida por otra empresa, ¿no? El segundo tema o el segundo elemento clave para hacer una buena newsletter es que definamos muy bien el tema. Una newsletter debe ir de algo, ¿vale? Y de un tema. Cuanto más concreto sea ese tema, más fácil será explicarlo, más fácil será convencer a alguien de que ese tema le pueda interesar, ¿no? Por tanto, debe tener un foco claro. Debemos poder hacer idealmente que cuente con un eslogan, con una breve descripción, que ayude a la gente a entender muy rápidamente de qué va, ¿no? Ligado con eso, en una newsletter aplica un poco lo mismo que, no sé, yo cuando una de las cosas que enseño en la universidad es periodismo emprendedor, ¿no? Y ahí una de las cosas que intentas explicar a los alumnos, futuros periodistas o futuros empresarios de la comunicación, es el concepto de la propuesta de valor, fundamental para cualquier tipo de producto, no solo periodístico, no, de lo que sea, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, se expresa, pues, qué problema viene a resolver mi newsletter, ¿no? Que pasa un poco como el punto de dolor que comentábamos antes, ¿no, Claudia? Es decir, si solucionamos puntos de dolor de nuestra audiencia, o en su caso, pues, de lo que un equipo en una empresa puede necesitar, eso ayuda enormemente a que ese producto adquiera valor y tenga sentido, ¿no? Por tanto, ¿cuál es que podamos, si pensamos en una newsletter, que podamos decir, esta newsletter va de esto y este es el elemento que lo hace que la convierte en algo valioso, ¿no? Y eso, para que eso pase también, va muy bien, o es muy recomendable que la newsletter tenga su propia marca, su propio título, nombre, porque eso también ayuda, como cualquier otro producto, a que la conexión con los usuarios pues sea mucho más profunda de una manera sencilla. Y de hecho también eso da una idea de que una newsletter pueda ser en sí misma pues un producto periodístico como cualquier otro, que compite con otros por la audiencia y el interés de la gente, ¿no? Veamos algunos ejemplos rápidamente. Por ejemplo, Morning Brew, pues crea este como eslogan, ¿no? de que pueda ser más inteligente en solo 5 minutos cada día, y una breve descripción de lo que ofrece el producto. O de Hassel, que es otra newsletter de muchísimo éxito, pues simplemente 5 minutos para ponerte al día sobre noticias de negocio y de tecnología. El Times pues se define como la selección diaria de notas en español, que no encontrarás en ningún otro lugar, con ñes y acentos, que eso en un medio que es en inglés, pues es claramente un elemento distintivo de lo que ofrece. Estas son algunas de las muchas newsletters que ofrece El País. Pues también El País de la Mañana, que es como la newsletter diaria, matinal, donde se explica lo que pasa, pues la hace una periodista destacada, Milagros Pérez Oliva, que te ayuda a entender y a analizar lo que pasa durante el día. En el caso del New York Times, que tiene como 80 newsletters, de las cuales unas 20 son para suscriptores y las otras abiertas, The Morning sería la fundamental. The Morning es un producto, de hecho es uno de los productos, me atrevería a decir, como producto individual, con una mayor audiencia del mundo, ¿vale? Porque los millones de personas que cada mañana leen The Morning son
muy superiores a muchísimos programas de televisión, informativos, incluso a medios enteros, ¿no? Y es un repaso muy detallado cada día, más que un repaso, una explicación de alguien que te cuenta qué es lo relevante de ese día, ¿no? Bueno, hay más ejemplos, no me detengo en muchos más. En el caso de Clarín, por ejemplo, pues 7 minutos, que justamente esta semana además se explicaba que es la número 1 entre las 21 newsletters que publica actualmente Clarín, la que tiene más suscriptores y mayor lectura, ¿no? Y es también ese análisis que se hace cada día a cargo de un responsable de la redacción que va cambiando, pero que te cuenta pues de manera bastante personal lo más relevante del día, ¿no? El Washington Post tiene The Seven, que además lo ofrece también en formato de podcast. Bueno, son, ya veis, distintas fórmulas. Lo importante es definir lo que hemos visto antes, definir muy bien el producto, lo que va a ofrecer y por qué es valioso, ¿no? Un siguiente elemento muy importante es que identifiquemos el público al que nos vamos a dirigir, ¿no? Cuanto mayor claridad tengamos en esa definición del público, a quién nos vamos a dirigir, más fácil será afinar en el mensaje, afinar en el tipo de contenido que hacemos, ¿no? Por tanto, ese es otro elemento. Cuando hagamos la hoja del proyecto, digamos, hay que decir, vale, esta newsletter va a ir dirigida a este público. Pongo un caso de ejemplo que ayuda a entender esto de una manera muy fácil, yo creo. En el año 2017 se emitía la 7ª temporada de Juego de Tronos. El New York Times sabía, como todos los otros medios, que había mucha gente interesada en eso. Cada vez que publicaban algo sobre la serie, pues funcionaba muy bien. Tenían a varios periodistas muy fans y seguidores de la serie. Eran el New York Times, tenían capacidad de hacer pues, un producto cada semana interesante. Crearon una newsletter que acompañaba, es una newsletter que se llama Pop-Up, que es solo durante un tiempo determinado y con motivo de algo acompañaba los capítulos de la serie, ¿no? Y bueno, pues lo hicieron ese año y al siguiente también, con la 8ª temporada. Tenía los ingredientes que hemos dicho hasta ahora. Resultado de eso es un caso de súper éxito, ¿no? Porque es una newsletter que tuvo tasas de apertura incluso superiores al 100%, ¿no? Que uno diría, eso no puede ser. Bueno, el tema es que no solo la abría todo el mundo que la recibía, sino que mucha gente que la recibía la reenviaba a amigos, a contactos, que les podía interesar, con lo cual cada envío era, de hecho, visto más de una vez por las personas, ¿no? Y otro caso que ha tenido mucho éxito es una newsletter de Guardian que se lanzó hace 1 año y medio. Habían detectado que había mucho interés en mucha gente pues en cómo gestionar bien la relación que tenemos, la difícil relación que tenemos a veces con los teléfonos móviles, ¿no? Y bueno, crearon una newsletter sobre esto que era Reclaim Your Brain y en muy poco tiempo tuvo 140.000 suscriptores, es una newsletter que ha ganado premios, etcétera, ¿no? Sexta clave, y voy a intentar acelerar, creo, porque si no... escrita por personas expertas, ¿vale? No, voy a ir bastante rápido a partir de ahora para poder tener tiempo al final de reflexionar sobre unas cosas. Ya digo, como tendréis la presentación, lo podéis ver, ¿no? Pero creo que se entiende. Una newsletter, la gente espera encontrar algo de valor, pues si está escrito por una persona experta, pues es mucho mejor, ¿no? De hecho, escribir una newsletter de manera constante a uno le acaba convirtiendo en una persona experta pues en ese tema que está tratando, ¿no? Y aquí un buen ejemplo que me gusta poner es el de Letters from an American, que escribe la profesora Heather Koch Richardson, profesora de historia en el Boston College. Cada noche escribe una newsletter que llega a más de 2,6 millones de personas, donde te analiza un tema de actualidad política del día, pero a través de conexión un poco con la historia, ¿no? Otra clave, el contenido debe ser diferencial. O sea, una newsletter no se trata de utilizar un contenido que ya tienes y enviarlo a la gente, sino que sea un contenido propio, que tenga sentido, que aporte valor, porque eso será el motivo por que alguien pues, quiera consultarla cuando corresponda, ¿no? Buen ejemplo de ello son las newsletters, por ejemplo, matinales de muchos medios, como The Morning que hemos mencionado, El País de la Mañana o el First Edition del Guardian, que apuestan por ofrecer esa explicación con
con un tono personal, con un tono cercano a la gente, ¿no? Y aportando elementos, digamos, que igual uno no encuentra si lee el medio de una manera más tradicional, ¿no? Que la newsletter tenga un tono concreto, que tenga personalidad, es otra característica que suele ayudar mucho a que una newsletter funcione bien, ¿no? Ya sea por la voz de un autor determinado, ya sea por cómo está presentada, etcétera. Y precisamente porque es un correo electrónico, que es lo que decía al principio, nos llega a un espacio privado personal, pues eso ayuda muchísimo a que pueda tener precisamente este tono, ¿no? Idealmente, la newsletter es mejor en general que esté firmada por alguien porque eso ayuda muchísimo más a generar esta conversación directa e identificación con el usuario, ¿no? Formatos, hay muchísimos, no hay un único formato de newsletter mejor que otro, dependerá de los objetivos que tengamos. Lo que es importante, ser consistentes. Formatos hay, todos estos que veis aquí, newsletters informativas, pueden ser breves, de curación de contenidos, de análisis, por entregas, como por ejemplo para cursos o libros, ¿no? Temporales, como la de pop-up que hemos visto de Juego de Tronos, en formato de cómic, de recomendaciones, en forma de podcast también o adicional con un podcast, una mezcla de formatos, lo que sea. Lo importante es eso, que tengamos claridad de qué formato queremos utilizar y por qué y ser consistentes en eso, ¿no? De hecho, esta elección del formato va muy ligada a lo que queramos conseguir con esa newsletter. Por eso no necesariamente hay un formato mejor que otro, ¿no? Respecto al diseño, solo diré muy brevemente que lo importante es que una newsletter se lea muy bien, sea muy fácil de consumir. Muchas veces se consume en el móvil. O sea, no hagamos newsletters con inventos de diseño raros o colores que no se leen bien o no. Sí que hagamos un diseño que le dé personalidad, que le dé un valor diferencial respecto a otros, pero no nos compliquemos la vida. Por supuesto, responsive, porque se va a leer en cualquier dispositivo, ¿no? Y eso, que funcione en el móvil. Una gran referencia, si uno quiere entender esto bien, es lo que hace Axios, por ejemplo, con su fórmula de Smart Brevity y su adaptación en el formato, en la forma de lenguaje, pues a esto que estamos comentando. En el caso de Axios, con párrafos cortos, uso de bullets, de negritas, expresiones introductorias que te ayudan a entender el mensaje muy rápidamente, etcétera, ¿no? La consistencia es una clave importante. De hecho, es una de las claves cuando uno habla con expertos en newsletters, gente que ha tenido mucho éxito en ese ámbito. Una de las cosas que más dicen es ser consistente. Es decir, consistente en el tema, en el formato, en la periodicidad, en la manera de contar las cosas, en el tono, ¿no? La periodicidad quiere decir que si vamos a publicar cada día a las 8 de la mañana, que sea cada día a las 8 de la mañana. Ni 8:05, ni 9, ni 7, ¿no? Porque el usuario se habitúa a eso. O si vamos a hacerlo cada sábado, pues por la mañana, pues que sea cada sábado por la mañana, etcétera. Interacción con los lectores es otra de las claves que cuando nos planteamos una newsletter podemos pensar cómo hacerlo bien, ¿no? ¿Por qué la interacción? Porque al ser un mensaje al correo electrónico y muy personal, eso ayuda muchísimo a que funcione, a que se facilite esta interactividad, ¿no? Analizar el rendimiento de las newsletters es otra cosa a la que debemos dedicar un poco de tiempo siempre. Puede ser a la tasa de apertura, a la tasa de click-through, al crecimiento que tengamos, a las bajas que tengamos. Dediquemos tiempo a eso o, por ejemplo, analizar los enlaces, ¿no? Que es algo que, perdón, que a mí me he despistado, pero analizar los enlaces que ponemos en la newsletter, dónde hace clic la gente, pues es algo que te ayuda también a entender del contenido que has ofrecido cuál puede funcionar mucho mejor, ¿no? Una cosa que siempre digo también es una newsletter que puede parecer fácil de hacer, para hacerse bien requiere tiempo, dedicación. Por tanto, nunca minusvaloremos eso, ¿no? Porque nos podríamos encontrar, de hecho, esta es una de las causas principalísimas de que alguien abandone la newsletter, ¿no? Porque te lleva más tiempo al final del que pensabas. O sea, digo, simplemente valoremos bien, o si tenemos un equipo que lo hace, o como de manera personal, que valoremos bien el tiempo que supone, porque, pues para
para que no quede muerta a mitad de tiempo, ¿no? Y después, sobre el modelo de negocio, bueno, en el caso de un medio es un poco distinto, pero en general las newsletters son o bien con patrocinios, o bien con suscripción de pago, que cada vez hay más, o bien con modelos indirectos, pues si por ejemplo es de un profesional, pues que pueda ser su plataforma pues para, no sé, yo aquí me identifico mucho, ¿no? Pues mi newsletter Tendencias a mí me sirve para conectar con mucha gente, que eso puede derivar en otras fórmulas de negocio, no directamente las de la newsletter, ¿no? Y muy importante, es una gran plataforma, y eso te lo dicen medios de todo el mundo, es una gran plataforma previa a la suscripción o un gran indicador de que alguien estará dispuesto a suscribirse pagando dinero a tu medio, ¿no? Bueno, voy a saltarme, porque me deben quedar 2 minutos, sospecho, ¿no? Voy a saltarme 2 o 3 puntitos, pero que ya digo, creo que se entienden bien en la presentación y disculpas por no haber calculado bien este tema. Solo me voy al final, porque son como, hablo un poco de la presentación de la newsletter, qué elementos debe tener, eso lo podéis leer y es fácil de entender, del tema de cuidar el proceso de onboarding, que es una cosa muy esencial, puede ser nuestro primer contacto de calidad con determinados usuarios y hacer bien esa primera comunicación pues puede ser muy útil. La posibilidad de realizar test A/B que te ofrecen prácticamente todas las plataformas, algunas más, otras menos, pues es también algo a tener en cuenta para afinar en el éxito. Y la transparencia y conexión con la audiencia que te permite una newsletter es también algo a aprovechar. Por ejemplo, hay muchos medios que ofrecen que te cuentan lo que se cuece detrás del medio, ¿no? The Economist tiene el cover story, que te cuentan cada semana cómo se ha hecho la portada, qué imágenes se descartaron, por qué se eligieron, etcétera, y te lo cuenta alguien de la propia dirección del medio. Para gente que nos gusta el periodismo, son cosas pues, que pueden llegar a ser apasionantes y muy entretenidas, o la agencia Associated Press, también su directora, te cuenta cada cierto tiempo cosas, elementos del trabajo que realizan los equipos, ¿no? Bueno, y tenéis unas notas sobre plataforma que me voy a saltar, de posibles plataformas a utilizar, y un checklist que podríais utilizar como base pues, para intentar establecer el proyecto interno del medio que se pueda crear, ¿no? Simplemente, y acabo con esto, por ayudar un poquito también a bajar al suelo algunas cosas, ¿no? ¿Qué preguntas nos podemos hacer sobre qué tipo de newsletter podríamos crear? Por ejemplo, en un medio, ¿qué temas diferenciales tenemos respecto a nuestra competencia, ¿no? ¿En qué somos fuertes? O, por ejemplo, ¿cuáles son las nuevas apuestas editoriales que queramos hacer? Porque a lo mejor la newsletter es una manera muy sencilla de empezar esa apuesta y ver el resultado que nos pueda dar, ¿no? O tenemos autores que pueden tener una especial personalidad y capacidad de llegar a la gente, utilicémoslos, ¿no? En Clarín, la newsletter número 2 es la de Borenstein, de su columna, pues por su capacidad de llegar a muchísima gente, ¿no? Pensemos también en hacer newsletters que encajen bien con los intereses principales de nuestra audiencia. Esto es algo, de hecho, que debemos intentar conocer independientemente de que hagamos newsletters o no. Es decir, que saber lo que a nuestra audiencia le interesa más o menos, pues es una fórmula de éxito normalmente bastante segura, ¿no? O, por ejemplo, si en nuestro medio tenemos una serie de comunidades esenciales a las que queramos llegar, pues una newsletter es precisamente una herramienta genial para poder establecer esa relación más cercana, de tener los correos electrónicos, de establecer interacción, de crear comunidad, ¿no? Pues con ese colectivo. Y nada, espero haber inspirado un poquito a pensar en algo. Gracias. Bueno, arrancaste diciendo que era un simple mail y después una herramienta súper potente. El mail se complicó. Sí, sí, un simple mail, pero súper potente y de calidad, que es tan difícil, ¿no? Poder lograr y tener siempre más información para comunicar. Bueno, si quieren hacer algunas preguntas para Ismael antes de pasar a la última charla, y ya vamos cerrando este ciclo, que bueno, está Pepe Cerezo esperando también desde España, pero si quieren sumar algunas preguntas para conocer un poquito más acerca del detrás de escena del newsletter, aparte de esto que fue súper detallado todo, como lo fuiste describiendo, así que muy bueno.
Muchas Muy gracias. bueno. Yo si no voy a estar también toda la conferencia, o sea que estaré disponible para charlar en cualquier momento. Hago yo una pregunta porque no sé qué pasa con los del fondo, a ver si levantan la mano, los estoy incentivando. No, muy breve. Mencionabas el tema del lugar del cliqueo, digamos, ¿no? Bueno, vos hablas de las newsletters, acá usamos los newsletters. Es una vieja discusión entre España y Argentina. No, te quería preguntar, las herramientas de publicación de boletines, vamos a decirlo así, digitales, tienen mapas de calor, ¿no? Uno puede percibir dónde está depositada la atención del usuario y dónde hace clic. Eso te quería preguntar. Sí, cada herramienta tiene su modelo de análisis de datos. Todas te ofrecen dónde se hace clic, eso seguro, sea con mapa de calor o con otra fórmula, número de clics o porcentaje o lo que sea. Pero después dan muchísima otra información de visualizaciones, aparte de la apertura. Tú puedes abrir una newsletter, pero hay gente que la abre 10 veces, ¿no? O que la abre 3 o gente, no sé. La verdad que hay muchos elementos que se pueden... Yo lo que digo es que pensemos bien, escojamos bien qué queremos tener en cuenta. Hay gente, por ejemplo, que le importa mucho el avance que tiene, el crecimiento que tiene en las altas y de dónde llegan esas altas. Otra gente que se fija, pues las bajas, cómo se producen y quizá les aprovecha para preguntar por qué la gente se ha dado de baja. Bueno, el caso es que siempre nos obliguemos a dedicar un tiempo al análisis de eso porque aprenderemos mucho de esa experiencia. Sí. Isma, hola. Hola. Tengo una pregunta. Es uno de los productos más difíciles de monetizar. ¿Se te ocurre alguna newsletter que sea efectiva en ese campo? Bueno, difícil de monetizar según cómo lo miremos. Si miramos como monetización tradicional de, digamos, vendo publicidad aquí, pues quizá es difícil, pero el patrocinio de las newsletters se ha convertido no te diría un ejemplo, te diría miles. En mi propia newsletter tiene patrocinio. O sea, que ¿por qué? Porque van a nichos muy específicos de mercado y es relativamente fácil conseguir buenos niveles de interactividad con esa publicidad, por tanto, funciona. Substack solo tiene más de 5 millones de personas que pagan por una suscripción a una newsletter. Quiere decir que si tomamos los medios del mundo por número de suscriptores, está el New York Times, está Wall Street Journal, está Substack. Y quizás Substack está por encima de Wall Street Journal. Ya sé que Substack no es un único medio, evidentemente, pero me refiero que forma parte de ese modelo. Y después lo que decía, para un medio, una newsletter puede ser una vía de entrada magnífica, no puede ser, lo es, de hecho, a la suscripción. Por tanto, eso forma parte del modelo de negocio del medio y de los ingresos, porque si una newsletter bien utilizada te acaba convirtiendo a gente a suscriptor, estás sacándole un rendimiento económico. O sea que por eso decía que no se puede hablar de una única manera de monetizar o de sacarle partido, sino que pensemos los objetivos que esa newsletter puede tener y lo que nos deriva, ¿no? Gracias. Yo tengo una pregunta. Hola, Ismael. Hola. Tú hablabas de plataformas Sí. para poder... Bueno, no hablé mucho. Hacerlas. Sí, justamente por eso es la pregunta. Substack es una. Sí. Creo que es la más famosa en todo el mundo, ¿no? Ahora mismo, en el mundo de la creación, del mundo de los creadores digitales, claramente es la que se ha posicionado como líder, pero hay otras. Beehive es otra gran plataforma. MailChimp sigue siendo una plataforma muy utilizada. Hay otras, hay muchos creadores o medios incluso que utilizan LinkedIn como plataforma. LinkedIn tiene una opción de newsletter y si tú eres un medio que ya tiene muchos seguidores, es una manera bastante eficaz y fácil de conseguir que mucha gente te siga en la newsletter. Pero sabiendo que en LinkedIn tú no eres el propietario de la lista de correo, lo es LinkedIn, ¿no? ¿Y en Substack sí eres el propietario de la lista de correos? Sí, es el autor, el creador. En cualquier plataforma, cuando el usuario se suscribe, acepta unas condiciones y da permiso, esa lista de correo es tuya. Yo tengo mis suscriptores en Substack. Si yo mañana me canso de Substack y me voy a otra plataforma, me bajo el archivo y lo subo a otro sitio porque los usuarios me han autorizado a mí a hacer uso de su correo electrónico para poder enviar la newsletter. O sea, legalmente es así. Gracias. Nada. Bien, hacemos la última consulta, ¿no? Allí.
Sí, y ya vamos a Vale. la última. Muy bien. ¿No das más? Hablaste sin parar. Ahí está Diego Garasi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ismael? Un Hola, placer. muy bien, igual. Me preguntaba, uniendo las dos charlas anteriores, Ajá. si conoces alguna newsletter que se haga íntegramente por inteligencia artificial. Sí, sí hay. Yo no soy amigo de eso para nada, porque precisamente por todo lo que he explicado ahora, a mí creo que no es que esté en contra, ¿eh? Ahora a ver si me consigo explicar sin perder mucho tiempo. Pero justamente el valor para mí esencial de la newsletter es la capacidad de conexión real. Y eso sin una persona detrás o un grupo de personas escribiendo y contestando y tal, a mí se me hace raro. No digo que no pueda funcionar y para determinados tipos de newsletter puede ser perfectamente válido. Puede serlo, ¿vale? Y de hecho lo hay. Incluso hay un medio en Estados Unidos, que ahora no recuerdo el nombre, que ha creado newsletters automatizadas de no sé cuántas ciudades. ¿Pero qué hace? Tomar la información de los medios locales que publican algo, hacer una agregación y ya. Bueno, eso para mí tiene, sinceramente, muy poco valor, ¿no? Entonces, y eso no quita que podamos utilizarla ya para muchas cosas, incluso para identificar temas, para que nos ayude en producción, para muchas cosas, ¿no? Pero íntegramente con IA, yo al menos no es lo que explico. Bien, bueno, ahora sí, lo aplaudimos y terminamos con esta Muy bien. parte. Muchas gracias. Gracias, Ismael. Gracias. Bueno, y por último, el impacto de la inteligencia artificial en los modelos del negocio, que es lo que nos falta hablar. Ya hablamos de newsletter, ya hablamos de inteligencia artificial, un poco lo que mencionaba Claudia en relación a lo último que dijo Ismael, el tema de la calidad y el factor humano que suman, ¿no?, al trabajo.